Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y también representantes de la oposición se reunieron nuevamente en Ciudad de México en un renovado diálogo que tiene varios puntos como objetivos, siendo el principal de ellos establecer un marco para unas elecciones libres en el 2024, en donde van a elegir el nuevo presidente de Venezuela. En los primeros días de estas conversaciones, pues ya han llegado a varios acuerdos bastante representativos. Los diálogos fueron suspendidos en octubre del 2021, por eso estamos hablando de un renovado diálogo entre las partes. Entre los puntos que hay en la agenda, pues está buscar una manera para recuperar esos recursos del Estado venezolano que están en el exterior. Ambas partes también buscan aprovechar esa crisis energética que hay a nivel mundial para que Venezuela recupere una posición en el mercado. Una maniobra que le traería muchísimos recursos económicos y con esto pues podrían levantar justamente el aparato productor del país. Poco después de haber alcanzado un acuerdo en torno a estos puntos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos justamente autorizó a la petrolera Chevron a retomar sus operaciones en Venezuela, algo muy significativo para las relaciones internacionales de ese país suramericano. Justamente hay mucha expectativa a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel internacional sobre este nuevo intento de diálogo en Venezuela. Desde la oposición, para ver una primera cara de la moneda, dicen que buscan garantías para esas elecciones libres. Escuchemos. Con mucha esperanza y mucha fuerza para ir ahora a la agenda que corresponde a la producción de las condiciones que puedan realizarse o convenirse, mejor dicho, y que puedan garantizarle elecciones libres a los venezolanos, que puedan garantizarle condiciones en las cuales la alternabilidad en el poder pueda materializarse con el respeto al voto, y también vamos a buscar en toda esta negociación el respeto a los derechos políticos, el respeto a los derechos humanos. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Desde el lado oficialista reiteran su necesidad de recuperar esos recursos en el exterior para que sirva para reformar ciertos puntos importantes del sistema de salud venezolano y también para apoyar a esos cientos de damnificados por las inundaciones en diferentes estados del país. Como hay más de 20.000 millones de dólares represados, bloqueados, injustamente apropiados por el sistema financiero, por bancos extranjeros, por sanciones groseras que violentan el orden internacional, nosotros queremos anunciar que por vía de este acuerdo estamos rescatando más de 3.000 millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, de salud, de electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela. Desde Miraflores, Nicolás Maduro celebró la firma de este primer acuerdo parcial. Lo calificó como un nuevo capítulo para Venezuela. La firma del segundo acuerdo parcial entre el gobierno bolivariano que presido y la plataforma unitaria de una de las oposiciones abre paso a un nuevo capítulo para Venezuela, en función de seguir avanzando hacia la paz y el bienestar que todas y todos los venezolanos anhelamos. Y ya se ven algunas de las repercusiones, porque este episodio coincide con un resurgimiento de Venezuela a escala internacional, en un escenario mundial en el que Venezuela tiene mucho para ofrecer, sobre todo en la actual crisis energética. Esto ha llevado a un incipiente acercamiento entre Caracas y Washington. De ahí que el Tesoro de Estados Unidos haya permitido que la empresa Chevron retomara sus operaciones en Venezuela. Según la empresa, esto va muy en sintonía con esa política de larga data de Estados Unidos de aliviar las sanciones específicas en algunos países. Veamos. Esta acción refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico, basado en pasos concretos que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia. Con este panorama ya más claro, aquí es donde entonces vienen las preguntas. ¿Qué otros temas están sobre esta mesa de diálogo? ¿Cómo será ese marco de esas garantías para las elecciones libres en Venezuela? ¿Está el gobierno de Maduro solamente escenificando ante la comunidad internacional, aprovechando esa imagen que tiene ahora para recuperar activos en el exterior y seguir financiándose a través de ellos? ¿Qué tanto está Estados Unidos dispuesto a ceder en cuanto a las sanciones solo por la necesidad de adquirir petróleo venezolano?
Estos y otros muchos temas pues los vamos a analizar en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema importante para la región de América Latina hemos invitado a Williams Dávila. Él es diputado opositor por el Partido Acción Democrática, y también está con nosotros Víctor Hugo Juárez. Él es internacionalista y profesor del programa de Comercio Internacional de la Universidad SCI. Les recuerdo que ustedes también, nuestros televidentes, hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ya saben, estamos en Twitter, en Facebook, también estamos en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24, todo junto. No olviden también que todos los contenidos del programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Agradecemos a las personas que nos están escuchando a través de estas diferentes plataformas de podcast de France 24. Le doy la bienvenida entonces a mi primer invitado, a Williams, y comienzo preguntándole, Williams, gracias por estar con nosotros. Y pues mi primera pregunta es, y es tal vez uno de los cuestionamientos que se hace en la comunidad internacional: ¿se puede confiar en esta mesa de diálogo, en esta participación del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición nuevamente allí en México? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Santiago, por este debate, y a France 24, obviamente, por la facilitación del mismo, y al INE y a todos los que trabajan en este equipo. Bueno, yo creo que por la fuerza misma de la circunstancia, el régimen, que es el que primero le dio una patada a la mesa el año pasado al acuerdo o a la negociación en México, porque querían privilegiar a Alex Saab, sabe perfectamente bien que si en este momento no cumplen con ese acuerdo, las sanciones no las van a levantar, no van a conseguir recursos tan fácilmente. De manera tal de que Maduro sabe perfectamente bien que si quiere ganar credibilidad en la comunidad internacional, y lo que es más importante, lo que él acaba de decir, que este es un camino hacia la paz, tener una paz de verdad, una paz social, una paz institucional en el país, se tienen que honrar estos compromisos internacionales que comenzó con esta parte social. Yo creo que eso es importante señalarlo, porque hoy día Venezuela está sumergida en una grave crisis, no solamente humanitaria, sino que a consecuencia de los desastres naturales, eso acarrea más pobreza, porque ese es el efecto posterior del desastre, de las lluvias, sin carreteras, sin cosecha, sin producción. Entonces, en este momento hay una base allí que obliga necesariamente a que cumplan los acuerdos. Hay escepticismo, ¿no? Para terminar mi respuesta, hay escepticismo porque el primer acuerdo, firmado el año pasado, no lo cumplió Maduro. Por ejemplo, el tema del Esequibo, que podemos hablar de eso después, ahí no cumplió, no convocó al país nacional. Hay mucha expectativa, ya lo decía yo en la introducción del programa, Williams, hay mucha expectativa no solamente en la región, sino también a nivel internacional en torno a esta mesa de diálogo que ya comienza a arrojar algunos resultados. Paso ahora a darle la bienvenida a Víctor Hugo, nuestro siguiente invitado, también punto de partida, pregunta en común para conocer posiciones de los invitados. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros, los saludo en la ciudad de Bogotá. ¿Y se puede confiar en esta mesa de diálogo? ¿Se puede confiar en esta posición que tiene el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para esta mesa de diálogo? ¿Cuál es su análisis? Bueno, ante todo, un cordial saludo. Muchas gracias por el espacio de diálogo e intercambio de opiniones a nivel de los asuntos internacionales. Un saludo al diputado William y a esta cadena de análisis internacional. Creo que fundamentalmente el diálogo siempre es una salida, es una opción viable para cualquier coyuntura que se pueda presentar. Creo que ante todo el mejor escenario para dirimir las diferencias entre las distintas sociedades es el diálogo, la concertación. En ese sentido, eso va apegado a los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas y todo lo que tiene que ver con los organismos multilaterales en materia de respeto de derechos humanos. Pero principalmente, ya cuando entramos al análisis desde el punto de vista de ir mirando a profundidad los factores que están asociados a este nuevo proceso
convocado entre el gobierno y la oposición, creo que es otro escenario internacional distinto. En ese sentido, Estados Unidos, la administración Biden, está buscando suplir el mercado petrolero que deja a la deriva producto de la situación en Ucrania. En ese sentido, por eso está iniciando desde hace algunos meses ese proceso de intercambio con la administración o con el régimen de Nicolás Maduro. Pero también creo que del lado de la oposición busca refrescar ante una imagen muy debilitada a nivel internacional, sobre todo la vinculación de líderes opositores en hechos de corrupción con el manejo de los recursos, específicamente en el tema de la ayuda humanitaria y todo lo que el movimiento y el fenómeno que originó la figura del gobierno interino, que afectó tanto a la oposición y que ahorita tanto gobierno como oposición tienen una imagen muy debilitada de cara a las elecciones presidenciales. A ver, vamos a ir por partes y continúo con Víctor Hugo para hacer la ronda a la inversa. Quiero que veamos por partes los que están allí sentados, reunidos, dialogando. Víctor Hugo, ¿qué cartas tiene el gobierno de Nicolás Maduro para jugarse en esta mesa de diálogo? ¿Qué tanto tiene para perder y qué cartas tiene para ofrecer? La principal carta que tiene el gobierno de Maduro es la reserva de petróleo, pero hay un gran problema, que no tiene la capacidad de refinación. En ese sentido, le entregaría todo ese proceso a las grandes transnacionales, en el caso específicamente de los Estados Unidos, para buscar generar ese proceso de refinación o ese proceso de elaboración de los derivados producto de la actividad energética. Creo que fundamentalmente la preocupación del gobierno es el tema de las sanciones, pero para ello tiene que dar un paso importante, sobre todo en materia de respeto de los derechos humanos. Ahí está la propuesta de Colombia de incorporarlo a lo que tiene que ver la reincorporación de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y específicamente también lograr esa legitimidad, no del gobierno, sino del proceso electoral. Creo que es un punto neurálgico el acompañamiento que se genere por parte de la administración Biden y por parte de la Unión Europea. Y paso a preguntarle ahora a Williams la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las cartas a jugar de la oposición? Por primera vez vamos a ver una oposición de Venezuela unida, unificada, aliada para tener un frente común para esta mesa de negociación. ¿Cuál es su análisis? Sí, yo creo, Santiago, que la gran mayoría de la gente quiere pues que el acuerdo se cumpla, porque se vislumbraría en el horizonte una salida democrática para que tengamos elecciones presidenciales libres, con condiciones objetivas electorales y además presencia internacional. Yo creo que esa es la agenda fundamental. El objetivo no es solamente un acuerdo, el objetivo es ir hacia unas elecciones libres que implique el llegar a ese objetivo, liberación de presos políticos, ver el problema de la judicialización de los partidos políticos, el hecho mismo de que existen más de 240 personas presos de conciencia, de los cuales 10 son mujeres. Tenemos 120 personas de la sociedad civil presos de conciencia. O sea, no es cualquier cosa que se haya llegado a ese nivel en un país en donde no tiene un conflicto armado como lo tuvo Colombia, y sin embargo los resultados son como que si hubiéramos vivido una guerra, 7.100.000 venezolanos por fuera. Entonces es una agenda política humana, como lo acaba de decir el profesor Víctor, efectivamente de derechos humanos. Y estos derechos humanos, eso no es un regalo, no es una concesión de nadie. Ese es un derecho que nosotros tenemos que exigirlo en la calle, porque aquí en Venezuela se han violado de manera sistemática esos derechos humanos. Entonces aquí una agenda muy completa. Y ahí es donde viene el punto. ¿Hasta qué nivel Maduro está dispuesto a entrar a esa discusión con resultados concretos? Porque si bien es cierto, hay una mesa de negociación en México, se llega ahí por algo. Se llega porque hay una crisis. Se llega porque aquí se acabó la industria petrolera. Si nosotros, mira, tuviéramos con la misma producción de cuando llegó Chávez al poder 3 millones y tanto de barriles de petróleo, multiplícalo por $50 el barril, no tendríamos necesidad de estar liberando recursos por fuera. Y se llegó a esa congelación de activos precisamente para preservarlo, para evitar que esos recursos fueran utilizados de manera corrupta por Maduro.
Y eso más bien ha sido un logro del gobierno interino y de la Asamblea Nacional, que ha logrado preservar esos activos. Entonces, hay una situación pues que la agenda nuestra es muy concreta, y tienen que haber elecciones libres, pero tienen que haber garantías de respeto de los derechos humanos, porque es un deber del Estado garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Williams, continúo con usted. Garantías es la palabra destacada de esta intervención suya, pero ¿cómo garantizar esas elecciones libres en un país donde se critica mucho la independencia de los poderes, donde se critica justamente que el poder electoral no goza de las garantías y no goza de la libertad que se requiere para este tipo de procesos? Por lo menos es muy criticado por la comunidad internacional. ¿Cuáles van a ser las bases para esas garantías? ¿Qué es lo que pide la oposición para poder decir estamos de acuerdo con lo que se está marcando aquí en el marco de la negociación para poder realizar esos comicios en plena libertad en el 2024? Bueno, mira, Santiago, hay que estar claro que esta es una lucha que se está dando dentro de un régimen autocrático contra el régimen autocrático. No estamos en una democracia plena. En eso hay partidos intervenidos, hay presos políticos. Nosotros necesitamos que haya libertad de expresión. Aquí la prensa escrita no existe. Los medios televisivos de señal abierta se les complica muchas veces tener programas de opinión crítica. O sea, aquí tiene que haber ese tipo de compromiso, libertad de expresión. Hay que tratar el tema de la judicialización de los partidos políticos, hay que tratar el tema de la inhabilitación de dirigentes que pueden ser candidatos, que están inhabilitados. O sea, tenemos un problema serio que para llegar a esas condiciones de elecciones libres requiere una presión social y una presión internacional para que el régimen entienda que se acabó ya la etapa de la dictadura cerrada, que tiene que abrirse y darse cuenta que no solamente es el problema económico, sino que también tenemos un problema político y un problema humano. Víctor Hugo, ¿cuál es su opinión sobre estas garantías que piden para las elecciones libres? ¿Cómo empezar a construirlas y cómo justamente dar las bases para que ambas partes se sientan cómodas para realizar ese proceso electoral? Yo creo que ahí juega un papel fundamental la comunidad internacional. Es decir, el proceso de acompañamiento que van a hacer los países garantes, también los organismos multilaterales, ya sea a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la Organización de Estados Americanos, va a plantear un escenario propicio para definir una hoja de ruta que permita llegar a puntos concretos. Lo que pasa es que yo considero, ahí difiere un poco del diputado, creo que no debemos tener una visión solamente concentrada en el evento electoral. Creo que evidentemente deben existir puntos estructurales, puntos en materia de lo que tiene que ver con la reconciliación como sociedad, como venezolanos, y que evidentemente ambas partes tengan las garantías políticas plenas que establece claramente la Constitución y los principales instrumentos en materia internacional. Y también quisiera tener un punto o aportar acá al debate el tema de la autocrítica que tiene que tener el liderazgo opositor. Yo creo que de parte también de que se le diga la verdad qué ocurrió a nivel de los venezolanos que estamos en el exterior, pero también de la ciudadanía que se encuentra actualmente en Venezuela, que se dé una auditoría de todo ese proceso y esa cantidad de recursos que se recaudaron durante la figura del gobierno interino. Entonces, creo que así como el gobierno debe reflexionar, también el liderazgo opositor debe reflexionar, porque también se pudiera interpretar desde el punto de vista de lo que siempre ha ocurrido, que el gobierno utiliza el diálogo como un mecanismo de obtener algún avance en materia de legitimidad internacional y como un mecanismo de oxígeno que cuando considera que la mesa ya no tiene ningún sentido, simplemente se para y detiene el diálogo. Entonces creo que aquí debería haber un proceso autorreflexivo por parte tanto de la oposición como del gobierno, donde evidentemente la prioridad debe tener o debe ser los elementos estructurales que están asociados al tema macroeconómico, al manejo de lo que tiene que ver los intereses políticos y que realmente la ciudadanía se siente identificado con ese proceso de diálogo.
Víctor, continúo con usted. En ese orden de ideas, ¿qué tanto está el gobierno de Maduro dispuesto a reconocer la presencia de los presos políticos, esa presión que se ha ejercido sobre los medios de comunicación? Hemos visto en las últimas semanas las denuncias precisamente por el cierre de varias emisoras regionales en diferentes estados de Venezuela, la presión que han recibido los partidos políticos y también esa incapacidad, digámoslo así, del gobierno de Maduro de reconocer a la oposición no como un enemigo, sino como una oposición política que tiene una visión distinta del país. ¿Están dispuestos a eso? ¿Están dispuestos a reconocer? Porque eso le traería muchas condenas a nivel internacional. Así no estén dispuestos a reconocer, creo que están, o el escenario internacional los obliga a desarrollar una estrategia distinta, porque no es el mismo gobierno de hace algunos años. Evidentemente, de hecho, se plantea la posibilidad de que ellos busquen adelantar o hacer unas elecciones express sorpresivas, tomando en cuenta de la desorganización y las fracturas internas que tiene la oposición. No obstante, creo que el gobierno debe tener la claridad realmente qué está o qué pudiera estar dispuesto a ceder, sobre todo por el tema de la reincorporación de Venezuela en muchos mecanismos de cooperación internacional en materia económica. Entonces, principalmente el gobierno, así le genere algún tipo de ruido el tema de derechos humanos, creo que está en la obligación de sentarse racionalmente, porque también es importante, si el gobierno pierde las elecciones, ellos pasarían a ser oposición y necesitan garantizar que puedan tener los parámetros o el escenario idóneo para seguir ejerciendo la política. Yo creo que el gobierno necesita, o la estrategia electoral principalmente, es aumentar su piso político, cautivando a ese sector de la población que puede ver pasos importantes en materia de derechos humanos. Entonces, creo que más allá de que sea una voluntad genuina del gobierno, creo que fundamentalmente va a ser una estrategia electoral para tratar de cautivar a ese sector de la población que cuando vea que el gobierno está estableciendo pasos concretos en materia de derechos humanos, pudiera tener un refrescamiento de su imagen a nivel electoral. Williams, lo tenemos de vuelta otra vez, hemos recuperado la conexión con usted y quiero preguntarle, es tal vez una pregunta común que hay en las redes sociales, diferentes analistas lo han planteado. ¿Qué tanto necesita el gobierno de Maduro estos activos que tiene Venezuela congelados en el exterior para poderse financiar, para continuar en el poder, para poder garantizar llegar al 2024 con algo que mostrar para cautivar al electorado y participar en esos comicios? ¿Busca estos recursos para mantenerse en el poder o porque verdaderamente la crisis en Venezuela está en un punto de extrema necesidad de esos recursos? Mira, yo creo, Santiago, que la gente está sufriendo mucho aquí en Venezuela, de eso no hay duda. Estos temas recientes de los desastres naturales puso en evidencia la vulnerabilidad del mantenimiento de la infraestructura vial y agrícola del país. Ahora bien, el régimen ha tenido dinero, nomás con la venta de gasolina en divisas, en las bombas de gasolina, los ingresos que recibe PDVSA diariamente y sin ningún tipo de control, es mucho dinero. Yo creo que aquí hay un elemento político, de un marketing político de victimización que quiere hacer el régimen, de echarle la culpa, la tesis esa conspirativa, a alguien, en este caso a las sanciones. Y por supuesto a los dineros congelados, porque ese es el discurso que está utilizando Jorge Rodríguez. Yo creo que realmente ellos tienen recursos para afrontar la emergencia humanitaria y las necesidades del país. Ahora bien, son recursos que en este momento, como el caso de los 3.000 millones producto de este acuerdo social, estén destinados a cuestiones de tipo social, no va a ser suficiente esos 3.000 millones de dólares. Yo creo que ahí es donde viene el punto. El modelo económico que tiene el régimen es un modelo cerrado que no permite inversiones, centralista, que le quitó a las provincias, que le quitó los recursos de los estados, que los maneja directamente el poder central, y eso ha traído como consecuencia
un desastre institucional en donde la comunidad que está ahí directamente esperando la solución de sus problemas, con el centralismo ha sido incapaz el régimen de lograr esas soluciones inmediatas. Entonces yo lo que creo es que están buscando una argumentación para justificar 22 años de fracaso económico y social, que es lo que ha caracterizado a este régimen. Yo quiero señalar algo que dijo el profesor Víctor. Yo creo en la reconciliación, obviamente. Sí tiene que haber una reconciliación en el país, pero no puede haber impunidad. Importante ese punto y también poder garantizar impunidad cuando volvemos a lo mismo. No hay una credibilidad en torno a la independencia de poderes en Venezuela. No se puede creer en la justicia, no se puede creer en la independencia electoral, por lo menos así lo han denunciado a nivel internacional diferentes ONGs y también otros organismos internacionales que han estado allí en Venezuela siguiendo estos diferentes procesos. Williams, continúo con usted y le pregunto por un actor importante en toda esta negociación y es Estados Unidos, un país que, como lo decíamos, ya le permitió a la petrolera Chevron reactivar sus actividades en Venezuela. Sabemos claramente, y no es un misterio ni está escondido esa necesidad que tiene Washington de acercarse a Venezuela precisamente por los recursos del petróleo, pero ¿qué tanto está o estará dispuesto a ceder Estados Unidos a hacerse la vista gorda con los temas de derechos humanos, de garantías electorales y todo este éxodo de los venezolanos que han tenido que huir a otros países para buscar mejores condiciones de vida, creando una crisis humanitaria a nivel regional, simplemente por el hecho de poder recibir petróleo de Venezuela? Sí, yo creo, mira, que la contribución a la crisis energética que ha hecho Venezuela es de larga data. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los tanques del ejército americano en Europa fueron, vamos a decirte, auxiliados por el combustible que venía del petróleo venezolano. O sea, Venezuela siempre ha sido solidaria en la lucha por la paz en el mundo y fue un activo importantísimo en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los ejércitos de los Estados Unidos en Europa. Yo creo pues que en este momento Venezuela puede jugar un papel importante en contribuir a solucionar la crisis energética, pero somos un país petrolero y nosotros tenemos que ver la realidad que tenemos como país petrolero con las necesidades de la economía verde en función de la lucha contra el cambio climático, etcétera. Pero como país petrolero, lo que sí tenemos es que saber sembrar el petróleo, una vieja frase que siempre se ha utilizado aquí en Venezuela. Yo no creo que los Estados Unidos vayan a sacrificar sus valores democráticos, de libertad, ¿no? Porque para los Estados Unidos el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley es algo esencial, ¿no? Sí. Por más que haya pragmatismo en la cuestión política y por los intereses que puedan manejar los Estados Unidos, sin embargo, sacrificar un tema de derechos humanos de un régimen que está acusado en la Corte Penal Internacional no es cualquier cosa. Claro. Víctor Hugo, ¿qué piensa usted del papel de Estados Unidos en toda esta negociación? Bueno, fundamentalmente el papel de Estados Unidos comienza a tomar una gran importancia debido a la situación en Ucrania. Es decir, el cambio de la administración Biden de entender estratégicamente de que necesita buscar nuevos mercados, evidentemente lo lleva a iniciar un proceso de acercamiento con el régimen de Maduro. No obstante, creo que es fundamental el papel que puede jugar la administración Biden con respecto a un debate que se viene generando no solamente a lo interno de los Estados Unidos, sino también en Europa. El nivel de dependencia desde el punto de vista energético que se tenga con respecto al mercado que está dejando Rusia. En ese sentido, colocaría entre la espada y la pared al gobierno de Maduro, porque recordemos que el gobierno de Maduro tiene una alianza, sobre todo en el tema militar, con Rusia. Entonces, creo que fundamentalmente ahí, en el caso de la administración Biden, necesita hacer pasos mucho más concretos a ver hasta qué punto puede cubrir ese mercado. Pero es que hay un gran problema. Hay un gran problema que Venezuela no tiene esa capacidad de refinación. Entonces, ahí entraría el papel de las transnacionales para instalar esa infraestructura que le permita tener un mercado seguro a corto tiempo de abastecimiento de combustible que llega a los Estados Unidos. Entonces, creo
que es fundamental también el escenario interno en los Estados Unidos, Sí. lo que es la candidatura de Donald Trump, lo que tiene que ver, lo que se va a definir con respecto a un nuevo escenario electoral, donde evidentemente el electorado norteamericano va a votar por el tema económico. Y creo que ese va a ser una de las líneas centrales de la campaña y va a ser un tema central, el tema Venezuela, en una posible campaña electoral donde Trump busca regresar al poder y posiblemente Biden busca la reelección. Víctor Hugo, Williams, no puedo dejar de preguntarles por un personaje que está, muchos lo han dicho, está en las sombras en esta negociación, y es Alex Saab, que está detenido en Estados Unidos. Su esposa, Camila Fabri, hace parte de la delegación del gobierno en esta mesa de diálogo en México. Esta figura de Alex Saab, ¿qué tan importante puede ser para esta negociación? Y sobre todo su esposa, que está pues prácticamente representándolo allí en esta mesa, ¿es pieza clave en esta negociación, Víctor Hugo? Sin lugar a dudas, es una pieza clave, tomando en cuenta el papel que juega Saab en todo lo que tiene que ver con los negocios internos del régimen y evidentemente lo que significa desde el punto de vista de posible intercambio de testimonios para la justicia norteamericana. Creo que es un punto de honor para el mismo gobierno que centra la figura de Saad, evitando que sus declaraciones o sus testimonios tengan repercusiones en el amplio expediente que tienen la élite del régimen para la justicia norteamericana. Creo que va a ser un punto fundamental, un punto clave en el proceso de negociación y que evidentemente puede estar unido a un objetivo fundamental que tiene el gobierno de, más que todo, no que regrese Saad o recuperar, sino o evitar que Saad dé o suministre datos a la justicia norteamericana, donde esté directamente vinculado con los negocios de tráfico de droga, tráfico de armas que vienen adelantando desde hace ya un buen tiempo los altos jerarcas del régimen. Y William, su opinión sobre esta pieza clave, Alex Saab, que vuelve a quedar otra vez aquí expuesto en esta mesa de diálogo y otra vez muy ligado al gobierno venezolano. Sí, coincido con las apreciaciones del profesor Víctor. Además, la señora Saab es alguien que tiene deudas con la justicia europea, de manera tal de que me parece muy cínico que ahora ella forme parte de esa comisión de diálogo por parte del régimen, que es como a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, tanto el afán por defender a Alex Saab, de darle categoría de diplomático, de llevar a su señora a formar parte de la mesa de diálogo o de negociaciones en México, que algún temor tienen. Y uno de ellos es lo que acaba de decir el profesor Víctor. Son de esas cosas pues que la gente aquí en Venezuela no lo ve bien. Indudablemente que ese es un pasivo moral que tiene el régimen en el sentido de qué cara le está dando al pueblo venezolano, que él mismo está propiciando, Maduro, la impunidad para alguien cuyo mejor, su gran logro diplomático es haber hecho a mucha gente rico con el hambre del pueblo venezolano, con el comercio que hizo con las bolsas y las cajas CLAP. Así pues, de que indudablemente que ahí tiene un interés supremo, Maduro, de tratar de ocultar cosas, de quitarle peso a la información que pueda dar Alex Saab a la fiscalía en los Estados Unidos y de alguna forma una pieza allí de negociación para ver si le quitan algunas sanciones o algunas cosas de esas. Llego ya a la parte final del programa. Me quedan unos minutos para hacer las conclusiones. Williams, comienzo con usted para hacer la ronda a la inversa. ¿Qué espera entonces de esta mesa de diálogo? ¿Va a llegar esto a buen puerto? ¿Van a concretar estos puntos que tienen para discutir las partes? ¿Usted cómo lo ve? Mira, pese obviamente a mi juicio crítico, porque no le creo al régimen, no le creo, ya dije un ejemplo. El primer acuerdo parcial del año pasado fue sobre el tema del Esequibo. Ya estamos en la Corte Internacional de Justicia y no llamaron a nadie, ni a la academia, ni a ningunos sectores de la vida nacional para establecer la defensa de Venezuela. Sin embargo, soy optimista en el sentido de seguir luchando porque el haber llegado a este nivel
no es por una concesión gratuita del régimen, es porque se sintieron presionados y obligados y por el afán de limpiarse el rostro, de mitigar sanciones, de buscar recursos y de jugar siempre al drible. Ahorita que estamos en el Mundial de Fútbol, tratar de driblar a la oposición con juegos adelantados y con una estrategia de opinión pública. Yo espero que efectivamente vayamos al acuerdo político en el sentido de que hayan elecciones libres, se liberen los presos políticos y eso es lo que es esencial. Víctor Hugo, su conclusión para el cierre. Bueno, si me permite, ya no hablar como docente ni académico, hablo como ciudadano. Yo creo que la oposición y el gobierno deben promover un acuerdo cercano a la ciudadanía y no a sus intereses. Así como los ciudadanos tenemos una opinión de rechazo a todas las conductas y los hechos realizados por el gobierno, también hay un descontento profundo con la dirigencia de la oposición, porque se ha demostrado que por debajo de cuerda tienen negocios con altos jerarcas del gobierno. Y creo que eso se le debe hablar con la verdad a la gente y debe surgir un acuerdo estructural que garantice el tema de la reconciliación, el tema de derechos humanos y también superar esa mentalidad rentista que nos llevó a este desastre económico y promover una economía diversificada, sobre todo. No podemos decir que Venezuela está recuperada, ni mucho menos, está muy lejos de ello, pero la leve mejoría es porque hay un grupo de importantes personas, empresarios que están dispuestos a apostarle al tema del emprendimiento, de la innovación y que ya están hartos de la oposición y el gobierno y quieren apostarle a una economía distinta, orientada a lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento. Pues a Víctor Hugo Juárez y a Williams Dávila les agradezco por este análisis para la audiencia de France 24. Ya veremos en qué termina esta mesa de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Llevan pocos días reunidos, hay algunos pactos preliminares, pero quedan muchos temas todavía por discutir y por ponerse de acuerdo, sobre todo de cara a esas elecciones del 2024 que van a ser cruciales para la historia de Venezuela. Les agradezco por haber estado con nosotros, a ustedes también. En nombre de todo el equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Keila Mestre y la producción de invitados estuvo a cargo de Lina Guzmán. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.